Hola, os doy la bienvenida a este vídeo de Melodía de Traducción en el que vamos a ver cómo importar un archivo de destino actualizado con unos cambios que haya podido hacer el cliente, por ejemplo. Esto se aplica a situaciones donde ya hemos terminado nuestra traducción, le hemos enviado el archivo traducido al cliente y pues un tiempo después nos devuelve unos cambios. No siempre con control de cambios, pero digamos que nos manda un archivo que es diferente y nos dice, mira, pues he hecho unos cambios, a ver qué te parecen, ¿no? Para ver si los aceptamos o rechazamos, si nos parecen bien o si nos parecen mal. Luego, además, lo que queremos hacer es, aparte de tener el archivo en el proyecto actualizado, también tener la memoria actualizada, porque de nada sirve que el cliente se moleste en enviarnos unas sugerencias si luego no lo corregimos en la memoria y meses después tenemos un archivo muy parecido y no hemos metido esas sugerencias en la memoria y estamos traduciendo con la versión anterior, que era la que el cliente no quería. Así pues, sin más dilación, pues voy a pasar a explicar cómo es el proceso. Tengo aquí un proyecto de inglés a español con un solo archivo, un archivo de Word en este caso, que ya he traducido, como vemos aquí en la zona de progreso, en la columna progreso, que está al 100% traducido, y se lo he enviado al cliente ya. Y ahora el cliente me ha enviado un archivo con cambios. Entonces, claro, si solo hay un cambio, pues es muy fácil que yo lo pueda abrir en Word, por ejemplo, y luego ponerlo de vuelta a entrados. Pero si hay muchos cambios, o si es un proyecto o un archivo, pues igual de 500 páginas, pues digamos que ver los cambios, pues hay veces que puede ser como buscar una aguja en un pajar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el archivo aquí en la lista, que ya lo tengo marcado y por eso está con el fondo azul, y luego vamos a tareas por lotes y utilizamos esta función. Actualizar desde el archivo de destino revisado, actualizar. Esto que es un poco galimatías, pues es lo que se llama en inglés retrofit, la función retrofit. Aquí en inglés entre paréntesis aparece retrofit para que entendamos que es esa función. Vale, para nosotros simplemente pues es actualizar desde el archivo de destino revisado. Vale, entonces hacemos clic y aquí postados nos explica un poco en qué consiste el proceso, pero vamos a pulsar el siguiente. Y ahora aquí lo primero que tenemos que hacer es primero decir, vale, pues tengo un archivo en el proyecto y ahora Trados tiene que saber cuál es el archivo de destino que contiene cambios. No, pues para eso pulsen agregar y luego en documento de revisión específico o revisar documentos de una carpeta según sea un solo archivo o todos los archivos de una carpeta. En este caso, como solo un archivo, pues pulso la primera opción. Y entonces lo busco, voy a la carpeta que sea, en este caso lo tengo aquí en revisado, y ya Trados nos ha puesto en paralelo el archivo del proyecto con el archivo de los cambios. Y luego aquí tenemos abajo dos casillas de las que solo la primera está marcada por defecto. Veis aquí las dos marcadas, pero esto es porque he hecho una prueba antes y he marcado la segunda casilla. La primera casilla es crear una copia de seguridad del archivo de proyecto antes de la actualización. Esto quiere decir que es el SDLXLIF. Va a hacer una copia del SDLXLIF. Por si acaso la importación va mal o luego nos arrepentimos, pues que podamos recuperarlo fácilmente. Simplemente le cambia el nombre y en vez de ponerle SDLXLIF le pone algo como SDLXLIF.backup. Solo tendríamos que cambiar el nombre del archivo y quitarlo del backup, si quisiéramos volver a la versión anterior. Y luego la segunda casilla que comentaba antes, que por defecto no está marcada y que yo sí la tengo, es revisar los resultados de la actualización en la vista alineación antes de la actualización. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Trados para este proceso lo que hace es como se haría en una simulación, perdón, en una alineación. Pone en paralelo, en este caso, una versión del español antigua y una versión del español con cambios o actualizada. En una alineación pues se comparan dos idiomas. Aquí son dos versiones del mismo idioma. Entonces Trados lo que hace es ponerlo en paralelo y digamos pues eso, la primera frase de la versión antigua del español tiene que corresponder a la primera que encuentro aquí en la versión actualizada del español.
y así sucesivamente. Claro, entonces aquí tenemos el mismo problema que nos encontraríamos en una alineación, que es que sí, claro, pues si por ejemplo en la versión en español pues he eliminado una página porque no se aplica la legislación española, se ha cambiado este párrafo del sitio porque en español se prefiere ponerlo al principio de cara al marketing, o incluso se ha añadido contenido que no estaba en el inglés, pues lo mismo, porque es algo que tiene que ser en la legislación española. En cualquiera de esas situaciones tendremos que va a estar todo descuadrado. Entonces, si aquí el cliente en las dos versiones en español le ha dado por hacer grandes cambios de bloques de texto, bien añadirlos, quitarlos o moverlos de sitio, pues este proceso va a fallar o va a estar tan descuadrado que seguramente no merezca la pena hacerlo. Entonces, por eso, si hay que hacer algunos ligeros ajustes, es mejor marcar esta casilla. De todas formas, lo vamos a ver ahora para que veáis cómo queda. Vale, entonces pulso el siguiente y ahora en finalizar, y Trados ya ha hecho la alineación previa de las dos versiones de español en este caso. Vale, entonces ahora, pues aquí simplemente es lo que decía antes, que si tuviera que hacer algún ajuste, pues sería en este momento. No, pues desvinculando segmentos que no coincidan, uniendo segmentos donde correspondan, separando donde correspondan y así sucesivamente. En este caso, como yo sé que el archivo no ha cambiado mucho, aparte pues de que se han corregido erratas, se ha cambiado alguna palabra suelta o algún símbolo de algún signo de puntuación, yo sé que está bien. Entonces directamente lo que voy a hacer es pulsar el botón actualizar el archivo ese del Xlib, que lo tengo aquí. Lo pulso y ahora Trados vuelve a mostrarme el archivo y ahora vamos a ver los segmentos con control de cambios. Si nos fijamos en la columna central y vemos un símbolo de una lupa con una aspa roja, y entonces Trados nos dice que es estado traducción rechazada. Esto de traducción rechazada no significa que la traducción esté horrible ni nada parecido. Simplemente es que Trados, para señalar que ha habido cambios pues de un revisor o de otra persona, pues le cambia ese estado. Pero vamos, ya os digo que simplemente es una denominación, ¿no? Entonces, claro, aquí en este archivo es relativamente pequeño y podemos ir viendo los cambios con bastante normalidad. Pero claro, ¿qué ocurre en los casos que comentaba antes de un archivo enorme con muy pocos cambios? No, pues que claro, pues que si tenemos un cambio en el segmento 5 y otro en el 2800, pues estar bajando continuamente pues es muy tedioso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Pues si vamos aquí a la pestaña revisión, tenemos aquí los dos embudos que son los filtros de segmentos. Entonces podemos decirle a Trados, vale, solo quiero ver los segmentos que tengan cambios. ¿Y cómo se hace? Pues pulsando en este embudo y ahora voy donde pone revisión de segmentos, es con cambios registrados. Y ahora que tengo ya solo los segmentos con cambios, pues podría ir viendo de uno en uno o en todos a la vez si apruebo o rechazo los cambios. Tenemos aquí en la misma pestaña revisión los botones de control de cambios. Entonces tenemos aceptar cambio y pasar al siguiente, aceptar solo el cambio y quedarse ahí, o aceptar todos los cambios del documento y con rechazar 3/4 de lo mismo. Entonces, aquí por ejemplo vamos a suponer que todos los cambios que nos ha enviado el cliente nos parecen bien, ¿vale? Pues entonces pulso en aceptar todos los cambios del documento. Y ya vemos que ha desaparecido el control de cambios. Entonces, solo nos quedan dos cosas. Nos quedaría guardar el S del Xlib para que contenga los cambios. Entonces, eso es muy fácil, pulsamos Control S o el icono del disquete que tenemos en la esquina superior izquierda. Lo pulso y ya se guarda el S del Xlib. Pero claro, lo que comentaba al principio, si no actualizamos la memoria, pues todo esto que estamos haciendo, pues cae en saco roto, porque no va a servir de nada, porque luego, dentro de un tiempo, cuando utilicemos un proyecto con esta misma memoria, la memoria todavía va a tener la traducción anterior, la traducción con erratas, con fallos de traducción, o lo que sea.
¿no? Entonces queremos actualizar la memoria. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues la forma más fácil, por si es, para que nos quedemos ya seguros y no tengamos que estar seleccionando segmentos, es simplemente ir a la pestaña Inicio, Tareas por lotes, y aquí elegimos Actualizar memorias de traducción principales. Hacemos clic, y aquí simplemente pulsamos en Siguiente, y aquí Trados lo que nos está diciendo es, vale, voy a enviar los segmentos a memoria de los estados que tengan la casilla activada. Entonces, ¿qué pasa? Que por defecto el estado traducción rechazada no tiene la casilla marcada. Entonces, claro, si no marcamos la casilla, por mucho que hagamos este proceso, la memoria no va a quedar actualizada con estos segmentos, porque recordemos que estos segmentos ahora están en el estado traducción rechazada. Pues simplemente tenemos que marcar la casilla. Y es importante hacerlo porque además Trados no nos va a decir, oye, que tienes X segmentos que no estás enviando a la memoria. No, Trados nos deja a nosotros que decidamos lo que queremos enviar a la memoria. Vale, entonces simplemente pulsamos en finalizar, en cerrar y volvemos a abrir el archivo. Y entonces ahora si por ejemplo nos ponemos en cualquiera de los segmentos con traducción rechazada, por ejemplo en el segmento 3, vemos que la memoria tiene la misma traducción que en el SDLXLIF. Si no la tuviera, en esta barra amarilla de aquí, nos diría que la traducción en el SDLXLIF y la de la memoria es diferente. Vale, entonces sería una clara señal de que no hemos hecho el proceso de actualizar memorias de traducción bien. Y nada más, pues espero que os haya gustado esta entrada, que os parezca útil y pues quedo a la espera de vuestros comentarios. Hasta luego.